No manches, güey, bien tarde. No, güey, no. Pues estuvo con su compa, ¿no? Sí, güey, no, hombre, que se sentó al lado de ese güey. Ya casi le daba un beso. No. Se veía más retrasado el dedo. Lo deberías hacer. Sí, ya se me mata, no sé si puede ver esto. No te lo. No manches. Ya lo lejos se escuchaba. Sí, sí, escuchaba. No, vamos a mi teléfono no tenía. Lo tengo en mi computadora. Yo qué persona. Pues lo escuchaba, pero nada, güey. O sea, lo lejos del cuarto. Con razón la ignorábamos. Ya puse en mi computadora. Güey, y repalado. En Electra aprobé en 50 años. De 10 baros, bien pinche, ¿no? Yo mejor que te lo paguen tus nietos. Ay, me digo.
Muy bien. Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a estar analizando lo que es la parte de sustitución trigonométrica. Y para entender mejor esta parte de sustitución trigonométrica, pues también podemos tener tres diferentes expresiones o tres diferentes casos en los cuales podemos estar trabajando. Uno de los cuales es el que ustedes observan por acá, donde podemos expresar nuestro triángulo para ejecutar lo que sería la parte de la sustitución, como A es la hipotenusa, X es el cateto opuesto, y lo que sería la parte de lo que se va a sustituir va a ser a cuadrado menos x al cuadrado, que está ubicado en el cateto adyacente. Este objeto de metodología para poder hacer la sustitución surge porque tenemos algunos inconvenientes por el proceso de integrales, y en este caso, dependiendo de las funciones que se tengan, obviamente vamos a estar trabajando con algunos procedimientos de este estilo. Es muy importante recordar ahí la parte del teorema de Pitágoras, en el cual encontramos que la parte de la hipotenusa va a ser igual a la suma del cuadrado de los catetos, o la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de cada uno de los cuadrados de cada uno de los lados del triángulo. Y obviamente en este sentido también podemos encontrar que derivado de esta sección que corresponde a la parte del teorema de Pitágoras, podemos hacer algunos despegues con respecto de la hipotenusa. Entonces, donde podemos ubicar que, por ejemplo, si queremos encontrar uno de los catetos, pues básicamente lo que vamos a hacer es despejar el otro cateto y restárselo a lo que sería la parte de la hipotenusa. Si por alguna razón también queremos encontrar la hipotenusa, también recordamos que
Esta hipotenusa se encuentra al cuadrado, por lo tanto, al despejarla, va a conformar lo que sería la parte que corresponde a la raíz cuadrada. ¿Sí? Entonces, de igual forma, es el mismo procedimiento para lo que sería la parte de alguno de los catetos. En este caso, pues básicamente es obtener lo que sería la parte de la raíz, pero considerando lo que es la parte de la hipotenusa menos la sección de alguno de los catetos que se está intentando, bueno, el que se haya despejado para poder calcular el cateto, ya sea adyacente o cateto opuesto. En ese sentido, también habitualmente tenemos la expresión de seno. Recuerden que seno, hablando acerca de la parte de trigonometría y recordando un poquito a esas lecciones de preparatoria, de geometría y trigonometría o de geometría analítica, podemos encontrar lo siguiente. Recordamos que el seno es igual a, si estamos hablando acerca de esta representación dentro de un triángulo, lo vamos a encontrar como la parte del cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿no? También es importante, si ustedes no recuerdan esto, recordar que la tangente es coca y que la tangente es igual a seno entre coseno. Digo, yo así lo recuerdo más rápidamente, ¿no? Tangente es coca, luego la parte de tangente también es seno entre coseno, y por lo tanto entonces tenemos que la parte de el seno es cateto opuesto entre la hipotenusa, ¿sí? Derivado de que esté en la parte del numerador al ser seno, ¿no? Y si no recordamos eso, pues aquí también tenemos lo que son las identidades trigonométricas que me hablan acerca de lo que sería la parte de los lados. Y de igual manera, para poder encontrar lo que sería la parte de la suma o para encontrar la parte de la resta. Habitualmente también es importante recordar que esta sustitución trigonométrica, si encontramos una suma de entre x al cuadrado más a al cuadrado, esto lo vamos a colocar en la hipotenusa, tal cual se ve en el segundo caso que ustedes observan por allí, ¿sí? Pero si es una resta, pues básicamente se va a trasladar a uno de los catetos. Si ustedes observan, si fuera a al cuadrado menos x al cuadrado, es decir, una constante que se encuentra elevada al cuadrado, menos una x que está al cuadrado, entonces la vamos a ubicar en el cateto adyacente. Pero si está al revés, o sea, si está x al cuadrado menos a al cuadrado, la vamos a ubicar en el cateto opuesto. ¿Para qué me va a servir esto? Para disminuir el grado de complejidad con respecto de lo que serían los procesos de sustitución trigonométrica. Obviamente, ya trabajando con esto, que sería la parte de seno, coseno, tangente, secante, cotangente y cosecante, pues obviamente también tendría la posibilidad de hacer una reducción en ese sentido, ¿sí? Entonces, habitualmente, si ustedes observan, ¿sí? El caso número 1 me va a generar lo que sería la parte del comportamiento con el coseno. El caso número 2 me va a generar el comportamiento, pero con ayuda de la secante. También teniendo la tangente y la secante, ¿no? Obviamente ahí la tangente va a ser igual, dependiendo de ese triángulo del caso número 2, a lo que sería la parte de la coca, ¿no? Es decir, cateto opuesto entre cateto adyacente, que va a dar x entre a. Y eso ya lo vamos a ver con algunos ejemplos, ¿no? Cómo llegar a utilizar esa sección de las parte de la sustitución. Y también es importante recordar que si estamos trabajando con la expresión que vemos en la parte número 3, sí, se los quería marcar así para que ustedes también observaran algunas otras herramientas. Digo, les voy a quitar una línea por acá para que no se confundan uno con otro. Y de alguna manera sepamos que estos pertenecen a algunos casos distintos, ¿sí? Pero obviamente el hecho de acomodar el triángulo y con los procesos de sustitución, como lo vamos a ver a continuación, pues también me va a permitir de alguna manera ir separando cada uno de los casos posibles. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Y dependiendo de lo que ustedes elijan, de cómo decidan acomodar las cosas, pues puede ser que se vaya complicando, se vaya facilitando hacer el proceso de sustitución. Entonces sí es importante que si caemos entre alguno de esos casos,
pues si veamos exactamente a qué le corresponde cada parte, ¿no? Yo consideraría que todos los casos que vamos a tener en el programario caen dentro de esos tres espacios, ¿no? Sin embargo, pues sí, más adelante vamos a ver algunos de una complejidad un poquito más grande para pues, poderlos considerar también dentro del problemario, ¿sale? Entonces, vamos a avanzar con los ejemplos. Y vemos marcar este primer ejemplo que tenemos por acá, ¿no? En donde tenemos un procedimiento de sustitución o la necesidad de realizar una sustitución para poder ejecutar un intercambio. Ustedes se dan cuenta, este ejercicio también conlleva alguna situación muy compleja. En este entendido, si nosotros observamos, lo primero que vamos a hacer es una sustitución, un proceso de sustitución o un cambio de variable. ¿Para qué vamos a realizar ese procedimiento de sustitución? Para poder realizar un complemento, y de ese complemento me va a generar lo que sería esta forma. Esta forma, si ustedes observan, pues básicamente se transforma en lo que sería la primera expresión, donde tenemos al cuadrado menos una función que está elevada también al cuadrado. En ese caso, pues básicamente lo que vamos a plantear va a ser que tenemos esta igualación, ¿sí? Y donde vamos a realizar un proceso de derivada, ¿sí? Y vamos a obtener lo que sería el comportamiento que tiene la parte de la derivada. Como tal sería 2 veces el coseno, ¿sí? Y de ese 2 veces el coseno, pues prácticamente lo vamos a igualar a la función que teníamos originalmente. Es importante recordar también que en este caso, pues estamos haciendo los procesos de igualación con respecto de lo que se observa por acá. Si ustedes ven, tenemos en este primer caso a coseno. Entonces, ese a coseno pues equivale a lo que sería la sección que corresponde a la constante que tenemos aquí elevada al cuadrado. Entonces, en ese caso, pues básicamente tendríamos esta situación. Si nosotros adicionalmente tenemos que el seno, recordando esta parte de la sección que veíamos hace rato, que corresponde al cateto opuesto entre la hipotenusa, entonces si observamos que esto lo vamos a plantear dentro de un triángulo rectángulo, y ese triángulo rectángulo va a equivaler a la raíz cuadrada de 4x menos x al cuadrado, el cateto opuesto va a ser x menos 2, y la parte de la hipotenusa va a ser igual a 2, pues entonces vamos a tener x menos 2 sobre 2. Esto, ¿para qué lo vamos a ejecutar o qué finalidad tiene? Bueno, vamos a realizar un procedimiento de cambio de variable, pero con respecto de las funciones trigonométricas. En este caso, si ustedes observan, pues vamos a estar trabajando con la parte del coseno que manejábamos por acá, ¿no? Entonces, al realizar ese cambio, vamos a tener la parte de 2 veces el coseno de phi sobre 2 elevado al cubo, el coseno elevado al cubo de phi. Aquí podemos hacer un proceso de simplificación, ¿sí? Donde vamos a tener 2 sobre 2 al cubo, entonces va a quedar 2 al cuadrado. Ese 2 al cuadrado lo vamos a poder sacar del procedimiento de integración. Y también de igual manera vamos a poder sustituir más bien simplificar lo que sería la parte del coseno. Al simplificarlo de la parte del coseno, me va a quedar el coseno elevado al cuadrado, que si recordamos también las funciones trigonométricas que estuvimos realizando la sesión pasada, o inclusive también podemos ocupar la tabla de identidades trigonométricas que observábamos ahí en el material de apoyo, pues me va a quedar como la secante al cuadrado, y esta secante al cuadrado cuando yo la integro me va a quedar igual a la tangente. Pero recuerden que la tangente también, de igual manera, tiene de cierta forma una expresión que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y si nosotros observamos lo que sería la parte del cateto opuesto y el cateto adyacente, tenemos x menos 2 y tenemos la raíz cuadrada de 4x menos x al cuadrado.
Entonces, por lo tanto, yo puedo hacer nuevamente un cambio de lo que sería la función trigonométrica a su expresión como tal, y me quedaría entonces como un cuarto de x menos 2 entre la raíz cuadrada de 4x menos x al cuadrado más la constante de integración. Entonces, la respuesta para esta parte del proceso de integración de esta sección de este problema, pues me va a quedar establecida como x menos 2 sobre 4 veces la raíz cuadrada de x al de 4x menos x al cuadrado más la constante de integración. Si ustedes observan aquí, sí se está realizando un procedimiento de, pues en este caso del análisis que corresponde a esta sección, ¿sí? Pero también de igual manera se está forzando a realizar un procedimiento de factorización, ¿sí? Muy habitualmente recordaremos que esos procedimientos de factorización se realizan para realizar algunos complementos, ¿no? Entonces, en este caso es lo que se está ejecutando, derivado de que no tenemos como tal un polinomio que esté completo. Entonces, algunas ocasiones se busca esta parte, ¿no? Y para no alterar los resultados, pues básicamente también se ejecuta de alguna manera que me permita pues quitar y poner, que es una de las herramientas que también se utilizan de manera aritmética y de manera algebraica. Bueno, entonces vamos a ir analizando lo que sería la sección del procedimiento de sustitución y lo vamos a ir realizando con base a los ejercicios que ustedes observan por acá. Obviamente, sí les quiero comentar que pues básicamente deberemos de verificar qué es lo que sucede. Por ejemplo, en el caso número 1, yo tengo una división entre lo que sería la parte de una raíz al cuadrado, ¿sí? Donde tenemos x al cuadrado más a al cuadrado. Si observamos, esto cae dentro del caso número 2. Digo, obviamente ahí se observa que podemos utilizar también la regla que corresponde a la conmutatividad. Recuerden que la conmutatividad es el hecho de tener la posibilidad de tener un elemento sumando antes o después, ¿no? Esto no me va a alterar el resultado. Si observamos esto, también planteamos el hecho de tener la tangente de un ángulo y la secante de un ángulo, como lo observamos por ahí. Y planteamos lo siguiente. Planteamos que, por ejemplo, la variable x, si nosotros realizamos un procedimiento de despeje de esta sección, va a corresponder a tener a multiplicado por la tangente. Si yo realizo un procedimiento de derivación de este elemento, me va a quedar como a secante cuadrado de teta, derivado de teta, ¿sí? Y también de igual manera, si yo igualo lo que sería la parte del radical o despejo esta sección que corresponde a la secante, voy a tener que la raíz cuadrada equivale a multiplicado por la secante de teta. Si realizo un procedimiento de sustitución de todos estos componentes, voy a tener entonces que yo ya tengo el diferencial. Voy a ver a cuánto se iguala el diferencial, que en este caso es a veces la secante cuadrada de teta, ¿sí? Y lo divido entre lo que sería la parte de la raíz. La raíz ahora, si yo realizo un cambio, una sustitución, va a equivaler a tener la a multiplicada por la secante de teta. Esto me va a permitir que yo realice un procedimiento de simplificación. Y ese procedimiento de simplificación va a equivaler a tener la integral de la secante. Si yo tengo la integral de la secante, voy a tener el logaritmo natural de la secante más la tangente, más la constante de integración. Pero recuerden que de lo que se trata aquí no es de tener las funciones trigonométricas con base al ángulo que se crea con base a una expresión de un triángulo, sino que en realidad se va a volver a regresar, o se tiene que regresar, a los valores que tenemos expresados como raíz, o como a, o como x, ¿sí? Entonces, en este caso, si yo tengo secante, recuerden que la secante equivale a tener raíz cuadrada de x al cuadrado más a al cuadrado sobre a, y la tangente equivale a tener x sobre a. Entonces, en este caso, la respuesta final para este ejercicio, ¿sí?, va a ser igual a logaritmo natural de la raíz cuadrada de x al cuadrado más a al cuadrado sobre a más x sobre a, ¿sí?
Pero también tenemos la posibilidad de encontrar lo que serían las propiedades de los logaritmos. Y de esas propiedades de los logaritmos, también, por ejemplo, si yo tengo un factor común, en este caso la a, y se encuentra dividiendo, yo lo puedo transformar en una resta. Por tal motivo, entonces, puedo tener el logaritmo natural de la raíz cuadrada de x al cuadrado más x, y luego restarle menos el logaritmo de a, más la constante. Y esto va a ser mi respuesta final. Lo puedo dejar expresado de esta manera, pero también me puedo meter con lo que serían las propiedades de los logaritmos y dejarlo expresado de esta forma, ¿sí? Entonces ese sería mi primer análisis, ¿sí? Obviamente, como les comento, aquí se trata de realizar algunos procedimientos de sustitución con base a lo que observan por acá, a los casos que están marcados en este caso. Y obviamente mi primer paso sería realizar el intercambio por lo que es una función que sea la más sencilla para poderse derivar, en este caso la función de x. Por eso es que ahí estoy manejando lo que sería x entre a, ¿sí? Entonces, a lo mejor en alguno de los casos también sea más sencillo derivar lo que sería la parte de a veces la secante. Muy usualmente es cuando tenemos la expresión x al cuadrado menos a al cuadrado. Entonces, es la situación que vamos a vivir el día de hoy durante esta semana, realizar procedimientos de sustitución trigonométrica. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas? Hasta ahorita no. Entonces hay que intentar esos 5 ejercicios que faltan. Básicamente es lo que vamos a estar trabajando durante esta sesión del día de hoy y durante la sesión del día jueves, ¿sí? Obviamente, como les comentaba, también vamos a realizar algunos otros ejercicios para poder hacer la corroboración. Pero pues es importante que ustedes vayan empezando a tener la noción de cómo realizar estos triángulos, que de alguna manera me permitan tener este procedimiento de manera correcta, ¿sale? ¿Tienes dudas? ¿No? Bueno, pues entonces vamos a trabajar con este conjunto de ejercicios, con los diferentes casos posibles que tenemos por ahí marcados para que se pueda trabajar de una manera adecuada, ¿sale? Muy bien. Ok, muy bien, chicos, les explico uno adicional para que ustedes observen. Digo, no aparece en ningún caso ahí, pero nos puede servir para visualizar cómo están las cosas. Entonces, por ejemplo, imagínense que yo tengo lo siguiente: tengo que integrar la parte del diferencial entre x multiplicado por la raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado. Si observo eso, esto que tengo aquí entre la raíz me va a dar alguno de los casos posibles. Sería el primero. Adicionalmente del primero, las funciones trigonométricas que convencionalmente voy a estar ocupando van a ser seno y coseno. Entonces recuerden que seno es cateto opuesto sobre hipotenusa y la parte del coseno es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Si yo creo un triángulo rectángulo con ayuda de los datos que tengo por acá, lo voy a hacer así. Entonces, la raíz cuadrada va a estar ubicada en la parte del cateto adyacente. Enfrente va a estar el cateto opuesto, que va a ser x, y la parte de la hipotenusa va a ser la raíz cuadrada de este número. Entonces, ese número es 9, por lo tanto la raíz cuadrada va a ser 3. Entonces, es una situación que observo por acá. De aquí, de estas funciones trigonométricas que estuve generando, yo lo que voy a hacer es esto. Si digo que a lo puedo despejar hasta este lado, o sea, a este lado de la función trigonométrica, voy a tener a
seno de teta es igual a x. Por lo tanto, x es igual a 3 seno de teta, derivado de que a es igual a 3. ¿Sí? En este caso muy particular, yo también tengo la posibilidad de encontrar la derivada de x. Entonces, tengo la x que es igual a 3 veces el seno de teta, y entonces lo que hago es realizar un procedimiento de despeje para, bueno, de sustitución o de despeje, ¿sí? Sí sería de sustitución como tal, para generar lo que sería la derivada. Entonces esta derivada va a quedar en función de teta. Voy a estar derivando con respecto de teta. ¿Por qué? Porque estoy realizando algo como lo que realicé en cambio de variable o de sustitución. Esta es una sustitución trigonométrica. ¿Por qué? Porque voy a estar ocupando funciones trigonométricas para ejecutar esta parte. Entonces, una vez que ejecuto esto, recuerden que es 3 veces el seno de teta. Entonces, si yo saco la derivada, pues va a quedar igual a 3 veces el coseno de teta. Por lo tanto, el diferencial de x va a quedar igual, bueno, despejo esta parte del diferencial de teta, lo paso al otro lado, va a quedar igual a 3 veces el coseno de teta de teta. ¿Sí? Entonces ya tengo dos datos, tengo x y tengo dx. De aquí, de esta otra función trigonométrica, puedo despejar lo que sería la parte de la raíz cuadrada. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, esta raíz cuadrada va a quedar igual a, bueno, paso al otro lado, pero recuerden que la es equivalente a 3. Entonces me va a quedar 3 veces el coseno de teta. ¿Sí? Una vez que ya tengo todos los datos posibles, que abarco hasta por acá, y esto lo voy a encerrar en una pequeña nube para que ustedes observen qué es lo que sucedió con esta parte, que son todos los datos que tengo del ejercicio de la sustitución trigonométrica que se generó. Voy a tener lo siguiente: hago la sustitución de todos los datos. El diferencial de x, recuerden que es equivalente a tener 3 veces el coseno de teta de teta. ¿Sí? La parte de x equivale a tener 3 veces el seno de teta. 3 veces el seno de teta. La parte de la raíz equivale a tener 3 veces el coseno de teta. 3 veces el coseno de teta. ¿Sí? Entonces ahora lo que realizo es un proceso de simplificación. Un 3 se va con un 3, el coseno se va con el coseno, y entonces por lo tanto se simplifica a tener de teta sobre 3 veces el seno de teta. Este 3 lo puedo sacar por fuera del integrador, tener un tercio de la integral, pero ahora recuerden que también tengo la posibilidad de las identidades trigonométricas, ¿no? Entonces, esa posibilidad de las identidades trigonométricas me dice que 1 entre seno es igual a la cosecante. Entonces, tendría yo un tercio de la integral de la cosecante de teta. Y cuando yo integro eso, me va a quedar como un tercio del logaritmo natural de la cosecante de teta menos la cotangente de teta. Pero si hace rato recordamos, la cotangente de teta es igual a caco, o sea, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Y la cosecante va a ser igual a la hipotenusa entre el cateto opuesto. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, yo ubico estas secciones, ¿no? El cateto adyacente, pues es básicamente la raíz. El cateto opuesto es x. La parte de la hipotenusa es a. Y la parte del cateto opuesto es x. Por lo tanto, si yo sustituyo las funciones trigonométricas, la cosecante ahora va a quedar como 3 entre x. Recuerden que tengo hipotenusa entre cateto opuesto, o sea, a entre x. Y la a, pues equivale a tener 3. ¿Sí? Menos lo que sería la cotangente. La cotangente, recuerden que es cateto adyacente, o sea, la raíz como tal, como estaba propuesta, sobre lo que sería la parte del cateto opuesto, que en este caso es x. Por lo tanto, la va a quedar así. Recuerden que aquí también puedo hacer un acomodo de lo que sería la parte, bueno, voy a tener un factor común de la x, y puedo acomodarlo también de esta misma forma, como un tercio del logaritmo natural de 3 menos la raíz de 9 menos x al cuadrado y menos el logaritmo de x. Y eso, si quisiera estar manejando la parte de las reglas de los logaritmos, porque pues es una división y esa división nos generan las respuestas. ¿Alguna duda?
Pero se puede dejar hasta acá. Sí, se puede dejar hasta ahí. Pero si ya quieren estar manejando las reglas del logaritmo, también lo pueden hacer sin problema. Me gusta, pero